Decirles que los socialistas vascos vamos a esta ponencia con espíritu de acuerdo y con espíritu de diálogo para conseguir acuerdos lo más amplios posibles, acuerdos transversales que obtengan al menos el mismo consenso o más que obtuvo en su momento el Estatuto de Gernika, algo que por cierto expresó también el Lehendakari en tribuna pública y también el presidente del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, nuestra posición queda absolutamente clara. La ponencia va a tener dos fases, una primera de comparecencias para realizar un análisis de lo que el autogobierno vasco en estas décadas ha dado de sí, lo bueno y lo malo que haya podido tener, y una segunda fase en la que estudiaremos las posibilidades de actualización o profundización de nuestro marco de autogobierno. El marco en el que nosotros nos vamos a mover va a ser el de que todas las propuestas que se hagan, y cada partido político tiene lógicamente toda la legitimidad de plantear aquello que crea conveniente, en nuestro caso será siempre dentro del marco de la legalidad vigente en cada momento.